Judas, verso 11. Dice así la palabra de Dios. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Pensamiento de hoy lo he puesto contradicción. Cuando hablamos de contradicción estamos hablando de todo aquello que se opone, todo aquello que no está alineado a un orden, que no está alineado bajo unos estatutos, algo establecido. Y la contradicción se ve notorio en todo lugar, y más cuando está en la misma familia, más cuando se hace internamente. Este verso, aprendemos de ese verso 3 hombres. Caín nunca le agradó la ofrenda que hacía su hermano Abel. Cuando vemos Balaam fue un profeta que prefirió el dinero de un reino y no prefirió ser hijo de Israel. Y cuando hablamos de Coret, porque hoy vamos a hablar de Coret, estamos hablando de aquellos que contradicen la autoridad. Y todo aquel que contradice lo que Dios ha puesto, lo que va a continuar es la muerte. Vamos a Números, capítulo 16, por favor. Números, capítulo 16, versículo 1. Números, capítulo 16, verso 1. Dice así su palabra. Coret, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. ¿Ok? Estos hombres era un grupo bastante grande, 250. Coret era un levita. ¿Qué representaba ser levita? Ser levita representaba aquel que transportaba el tabernáculo de reunión, aquel que le servía a los sacerdotes. Recuerde que Dios había colocado sacerdotes y levitas, y los levitas debían obedecer a sus sacerdotes, debían obedecer a Aarón y a los hijos de Aarón, que Dios había llamado a esa familia, a pesar que todos eran de la familia de Leví, porque la familia de Leví nace Moisés, nace también Aarón y nacen esos levitas. A pesar de todo esto, Dios había escogido a la familia de Aarón como la familia sacerdotal. Y las demás personas que eran las tribus de Leví, que eran sus propios hermanos, debían servirles, debían estar atentos a todo el servicio de la casa de Dios. Ellos debían transportar, si ellos se movían de un campamento a otro, ellos eran los encargados de movilizar todos los instrumentos. Eran los encargados. Ellos vivían alrededor del tabernáculo de reunión, a diferencia de los sacerdotes, que la mayoría de ellos vivían, era ¿qué? Adentro. Ellos siempre vivían y hacían turnos referente a todas las actividades que se requería para el servicio de Dios. Estos hombres, encabezados por Coret, esos hombres se cansaron. Esos hombres no quisieron continuar con la dinámica que el pueblo de Israel venía. Versos atrás, capítulos atrás, Moisés había enviado unos espías. Los espías habían regresado y el reporte de Días no era un reporte muy bueno. Solamente Josué y Caleb trajeron un reporte positivo. Y el pueblo, dice la palabra, que a pesar que escuchó ese reporte, se lamentó y prefería la muerte. Y de ahí comenzó los problemas y comenzó las adversidades, comenzaron todas las circunstancias. Porque desde allí el pueblo pensaba que nunca iba a llegar a la tierra prometida. El pueblo caminaba, pero ellos pensaban que nunca iban a llegar, y ellos se cansaron de esa caminar, se cansaron. Hijo de ellos fue Coret. Coret
no quiso seguir caminando. Coré dijo, no, ya me quiero detener. Eso hay que solucionarlo de otra forma. Creo que las autoridades que supuestamente hablaba Coré, que Dios ha puesto, nos van a llevar a todo el desierto y al final de cuentas nos vamos a morir. Yo creo que es el tiempo de hacer un nuevo plan. Yo creo que es el tiempo de levantar un nuevo sacerdocio. Él se contradijo y contradijo a toda una generación y buscó un montón de personas que lo apoyaran. Y bueno, si usted lee todo el capítulo 16, que son 50 versículos, pues, ¿qué pasó en esos 50 versículos? Dice la palabra que Moisés lo detuvo, le dice a Moisés que lo que estaba haciendo no estaba bien. Coré no escucha ese mensaje y Coré quiere hacer un desafío, quiere desafiar a Moisés. Moisés dijo, bueno, que aceptemos el desafío, vamos a ofrecer incienso, vamos a ofrecer oración. Recuerde que el incienso es la oración, vamos a ofrecer oración a Dios. Y si Dios responde, pues haremos caso a lo que Dios responde. Eso fue lo que le ofreció Moisés. ¿Listo? Todos esos 250 hombres tomaron incensarios, que eran los instrumentos que sacaban de las brasas del altar del holocausto y los llevaban adentro al altar del incienso. Todos ellos hombres sacaron 250 incensarios. También Aarón sacó su incensario y Moisés estaba ahí presente con ellos. Coré invitó a toda la congregación. Coré invitó todo el pueblo para que viera lo que Dios iba a hacer. Coré estaba seguro que Dios estaba con él. Y toda la congregación, todos los hijos de Israel estaban atentos, estaban alertas a lo que iba a pasar. En ese momento dice la palabra de Dios que la presencia de Dios cayó, que se apareció en el tabernáculo de reunión, llamó a Moisés y le dijo Dios a Moisés, déjemelo a mí, yo los quiero matar a todos, déjemelo. Y Moisés, como siempre, intercedió. Y Moisés dijo, no, Señor, por causa de un hombre, ¿cómo vas a matar a todo este pueblo? No, Señor, arreglemos esa situación de otra forma. Entonces el Señor dijo, bueno, a los rebeldes, sepárense de ellos. Que ellos se vayan a sus tiendas, que ellos se vayan a sus lugares donde viven con sus familias. Sepárense de ellos, porque yo haré algo nuevo que ellos no han visto. Y literalmente dice la palabra de Dios que cuando Moisés estaba hablando y estaba dictando lo que Dios le había dicho, dice que la tierra se abrió y ellos descendieron vivos con sus familias, con sus hijos, al Seol. Descendieron vivos al Seol. La tierra se abrió y cuando el pueblo vio todo, ¡ay, qué locura! Todo eso lo que Dios había hecho. El pueblo comenzó a gritar como loco y pensaba que también le iba a suceder a ellos. Y en ese momento Dios confirmó a quién había llamado. Y mire, es tan impresionante porque al día siguiente el pueblo comenzó a murmurar. Y el pueblo comenzó a decir, todo lo que pasó ayer fue culpa de Moisés. El pueblo estaba sentido con Moisés por lo que había pasado con Coré y sus seguidores. Y Dios lo volvió a escuchar. Y Dios dijo, déjemelo a mí porque yo voy a matar también a ellos. Mire, el pueblo había visto la gloria de Dios, había visto cómo los rebeldes habían terminado y todavía insistían en desobedecer la autoridad. Tremendo, ¿no? Y cuenta la palabra que Moisés dijo, vamos a actuar de otra forma. Le dijo a Aarón, tome el incensario y vaya corriendo al altar del incienso y haga oración para que esto se detenga. Y mientras tanto que Aarón iban cayendo muertos. Pero Aarón llegó y cuando Aarón presentó la oración, dice que se detuvo la mortandad. Y en el capítulo 17, usted ya lo conoce, es cuando Dios manda llamar las varas. Y ahí donde la vara de Aarón florece. Eso lo hemos hablado. Y es donde Dios confirma el llamamiento de Aarón. Para que se acabara de una vez por todas. Toda inspiración, es decir, todo
todo método para alcanzar el poder de acuerdo a lo que la gente piense y no de acuerdo a lo que Dios había colocado, de acuerdo a su voluntad. ¿Listo? Eso es una narración general. Solamente hoy en esta noche quiero resaltar unos versos para continuar con la enseñanza. Vamos a Números capítulo 16. Vamos al versículo 6. Por favor, me acompaña. Números 16, 6. Dice así: haced esto. Ese consejo lo dijo Moisés. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. Séquito es su equipo, las personas que van con ellos. ¿Listo? Quiero resaltar algo, que toda contradicción debe ser llevada a la oración. Cada vez que se levante algo que esté en contra de la voluntad de Dios, hay que ir a la oración. Mire que Moisés solucionó esto ¿con qué? Con la oración. Nosotros no podemos solucionar una contradicción fuera de la oración. Cada vez que haya una contradicción, ¿qué es una contradicción? Cuando Dios ha declarado sanidad y la enfermedad no se quiere ir. Eso es una contradicción. Hay algo que se está colocando y no está obedeciendo al dictamen de Dios. Y hay cosas que llegan y quieren contradecir el llamado de Dios. Quieren contradecir lo que Dios ha depositado en nosotros. Y la única forma de solucionar esas cosas es orar. No podemos pelear con ellos. No podemos sentarnos a discutir con ellos. Hay quien tiene la razón. No, hay que orar. Es por eso que en este tiempo es un tiempo de oración. ¿Listo? Toda contradicción inicia. Vamos a Números 16:3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová? En otras palabras, toda contradicción inicia cuando yo me comparo con mis autoridades. Coré cometió un error y Coré se comparó con Moisés y Aarón. Y ellos se creían santos. Ellos se creyeron perfectos y menospreciaban lo que hacían Aarón y lo que hacía Moisés. Consejo para no ser contradictorios: no te enfatices en el ministerio de otros. No te enfatices en la oración de otros. Enfatízate en lo que Dios te ha entregado a ti, en lo que Dios me ha entregado a mí. Porque hoy en día hay muchos lugares que se han abierto, no por Dios, no esperando el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que pueden predicar, porque piensan que, como saben escatología, como han hecho un curso bíblico y se comparan y dicen: no, si el pastor puede, yo también puedo. Yo que él lo puede hacer, ojo con eso. No se trata de nuestras habilidades, se trata del tiempo de Dios y de quien Dios haya puesto. Y muchas de las personas, hay gente que son buenos predicadores. Yo creo que Dios los usa más que el pastor, digámoslo así, en el don de la predicación. ¿Listo? Pero eso no quiere decir que usted esté por encima de la autoridad. No quiere decir eso. Dios te puede usar mucho a ti de la manera como impresionante, de la manera sobrenatural. Pero eso no quiere decir que estemos encima de nuestras autoridades. Sea lo que Dios haga con nosotros, nosotros debemos ser conscientes de la posición que Dios nos ha entregado. El segundo error que hizo Coré, vamos a Números capítulo 16, versículo 13, o sus amigos, dice: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Toda contradicción también inicia cuando estoy cansado de seguir órdenes. Cuando usted se cansa de seguir órdenes, lo más cercano es que usted va a comenzar a contradecir todo lo que la orden te va a decir, todo lo que tu autoridad te diga.
como autoridad que Dios nos ha puesto, cada vez que yo le dé una orden a usted, no es para montársela, ¿no? Pero el día que usted deje de cumplir las órdenes que usted piensa que son mías, usted se va a meter en problemas. Conmigo no, porque al final de cuentas cada uno rendiremos cuentas. ¿Listo? En Colosenses y Efesios dice a los hijos: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada a quién, a los padres, porque esto agrada a Dios. El hecho que obedezcamos a nuestras autoridades, más que darle un deseo a esa persona, porque nosotros pensamos que el favor se lo estamos haciendo a la persona, déjeme decirle que nosotros estamos honrando a lo que Dios ha puesto en la tierra, pero el más beneficiado de esa honra es Dios. Entonces, tenga presente esto. Usted y yo no podemos cansarnos de seguir órdenes. Porque somos servidores y un siervo siempre está dispuesto, como Isaías: heme aquí, Señor, aquí estoy. Como María: Señor, haz con tu sierva lo que tú quieras. Debemos que siempre estar dispuestos. ¿Listo? Y ellos ya estaban cansados. Ellos dijeron: ya Moisés nos quiere gobernar imperiosamente, ya se nos metió al rancho, ya quiere decidir sobre todo, ya estoy cansado de seguir órdenes. Ellos se cansaron. Entonces, continuemos. Hoy yo quiero que usted aprenda juntamente conmigo 7 cositas que encontré de este pasaje. La primera: para no contradecir, para no ser un rebelde como Coré y sus amigos, primero debo respetar mis autoridades. Vamos a Números capítulo 16, versículo 2. Lo leímos ahorita. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Usted y yo debemos respetar la autoridad que Dios ha puesto. Y Dios había puesto a Moisés. ¿Listo? Lo segundo: debo ser ejemplo a los míos. Números capítulo 16, versículo 6. Quiero resaltar la palabra sequito. Séquito. Sequito. Bueno, se me complican las tildes. ¿Qué representa esa palabra? Representa que ese hombre tenía un equipo, tenía personas que estaban bajo su cuidado. Y usted y yo debemos ser ejemplo. Sí, estamos sujetos a una autoridad, pero usted también es autoridad. Y hay personas que también están sujetas a usted. A él se le olvidó que era un levita. A él se le olvidó eso. A él se le olvidó que él también tenía personas bajo autoridad, era un líder. Coré era un líder. ¿Qué le estaba infundiendo él a su liderazgo? Un mal ejemplo. Y usted y yo no podemos infundir mal ejemplo a las personas que Dios nos ha entregado. ¿Listo? También hoy aprendo que debo ocuparme de lo mío. Números capítulo 16, verso 9 y verso 10, por favor. 16, verso 9. Dice: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Acercaos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuréis también el sacerdocio? Mire, nosotros debemos ocuparnos de lo nuestro. Mire que este hombre quería ocuparse del sacerdocio y él ya tenía una asignación. Él era levita.
Y muchas veces las contradicciones vienen en un lugar, las rebeliones vienen, la rebeldía viene en un lugar porque la gente no se está encargando de lo que Dios le ha entregado a usted. Si Dios le habla a Aarón, si Dios le habla a Moisés, gloria a Dios, yo tengo que continuar lo que Dios me puso a mí. Y si Dios le dejó hablar a ellos, allá ellos, porque ellos son los que Dios ha colocado. Yo tengo que ocuparme de mi llamado, yo tengo que ocuparme de lo que Dios me entregó. Y Dios le está diciendo a ellos, mira, a usted le parece un poco, ustedes son unos beneficiados. Moisés intentando que ellos se retrataran, que ellos volvieran en sí. Moisés le dijo, mire lo que están haciendo ustedes están sirviendo de un montón de pueblos. Dios los escogió a ustedes para estar sirviendo en la casa de Dios, y usted por estar pendiente más de lo que hace el otro, ¿por qué no se encarga de lo suyo? Mire que usted tiene que estar pendiente del servicio levítico. Ay, Señor. Dice la palabra que si somos hallados fieles en lo poco, Dios nos pondrá ¿qué? En lo mucho. El servicio levítico iniciaba, David lo inició más temprano, iniciaba a los 20 años, David lo inició a los 20 años. Eran encargados de ser jueces, de ser porteros, de ser cantores, de ser mandaderos también. Todo eso era el ministerio levítico. ¿Listo? En el tiempo de Moisés había una edad, 30 años. A los 30 años ya debían iniciar su ministerio levítico. Y hasta los 50 años era el tiempo de servicio. Cuando cumplían 50 años, ellos debían dejar que la nueva generación continuara. Dejar que la nueva generación siguiera. Ellos debían hacer esto. Cumplir su ciclo. Pero Dios le dijo a Moisés otra edad, le dijo 25 años. De 25 a 30 años, dicen los escritores, que por qué Dios puso la edad de 25 a 30 años, porque antes Dios le había colocado a los 30. Bueno, David lo puso a los 20, como le dije ahorita, porque Dios colocó que a los 25 ahora, porque de los 25 a los 30 años, Dios los iba a procesar, para que cuando llegaran a los 30 años ya estuvieran preparados, estuvieran diestros, estuvieran dispuestos, y le iba a entregar más responsabilidades serias como gobernar y como ser jueces de ciudades. Entonces, la edad que Dios hacía esto era una edad de jóvenes. ¿Listo? Así como usted, así como yo. Amén. Bueno, continuemos. Debemos ocuparnos de lo nuestro. Los levitas eran personas que no tenían propiedad. Dios le dijo que no iban a tener propiedad, que su propiedad iba a ser Él, que su heredad iba a ser Él. Ellos vivían de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, de los frutos, de todo lo que el pueblo traía generosamente a la casa de Dios. Ellos vivían de eso. ¿Listo? Eran honrados de esa forma. El trabajo de ellos era velar de noche y de día el tabernáculo de reunión, para que se pudiera oficializar la presencia y estuviera la presencia de Dios con su pueblo. ¿Listo? Hay muchas cosas que aprender de los levitas. Continuemos. La cuarta característica que yo veo para no caer en contradicción es que yo debo apartarme de los contradictores. Vamos a Números capítulo 16, versículo 24. Dice así: habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tierra de Coret, Datán y Abirán. Un consejo: no les preste su oído a aquellas personas que contradicen sus autoridades, porque eso es lo que está lleno. Mire, hay gente que no está de acuerdo con el presidente, que no está de acuerdo con el alcalde, que no está de acuerdo con lo que se hace en la ciudad, que no está de acuerdo con lo que se hace con el dinero, los impuestos. Eso está lleno en todos lados está lleno de eso. Y si vamos a la congregación, hay gente que no está de acuerdo con el pastor, hay gente que dice que no le gusta su forma de predicar, hay gente que dice que eso sería mejor hacerlo, hay gente que siempre estará hablando lo que no debería hablar. Y si usted no quiere caer en contradicción con lo que Dios haya puesto, con lo que Dios ha puesto,
no le preste su oído. Mire que Dios le dice a ellos, apártase, no se junte con ellos, porque si ustedes están con ellos, el juicio que viene también los va a perjudicar a ustedes. David fue muy sabio, y David, a pesar que Saúl estaba desviado, a pesar que Saúl estaba errado, David nunca menospreció al ungido de Dios. Usted y yo, ¿quién somos para calificar a las personas que Dios ha colocado? No somos nadie. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Y David tuvo la oportunidad de matar a su rey, pero nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Él respetó los tiempos de Dios y esperó que Dios mismo lo colocara en el lugar que le prometió un día. Usted y yo no podemos estar hablando mal de nuestras autoridades para ganarnos el favor de la gente, para decir es que yo sí tengo llamado, es que yo sí tengo unción. No. Eso es contradecir lo que Dios haya hablado, lo que Dios ha dicho. Bien, usted y yo debemos apartarnos de todos aquellos que lo que hablan es división. ¿Listo? O mejor dicho, cuando comiencen a hablar así, dígale, mejor cambiemos el tema, porque acá hay mucha tela que cortar. Cambiemos el tema. ¿Listo? Hoy aprendo, para no caer en contradicción también, que debo orar por ellos. Sí, debo apartarme de ellos, pero ¿qué? Debo orar por ellos. Vamos a Números, capítulo 16, vamos al versículo 46 y 48. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en fuego y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Vamos a leer el versículo 48. Y se puso entre los muertos, ¿y qué dice? Y los vivos, y cesó la mortandad. Mira lo que hace Aarón. Aarón se metió a la presencia de Dios y comenzó a interceder. Que comenzó a decir, Señor, mire la gente que ha muerto. Por favor, ten misericordia de los que están vivos. Usted cuando ve a las personas hablando así y el juicio de Dios ha caído, antes que caiga el juicio de Dios, usted y yo debemos que orar por aquellas personas que están contradiciendo la voluntad de Dios. Ese es nuestro ministerio, orar. Somos sacerdotes. Dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando usted vea algo que no está bien, usted y yo fuimos llamados a orar. Lo lindo es que lo que hace Aarón lo hizo Jesús. Jesús se puso en medio de los muertos y de los vivos. Jesús se puso en medio de la historia, la mitad de la historia. Fuimos llamados a hacer lo que ellos hicieron por nosotros. Y la séptima cosa, para no contradecir, es que yo debo continuar con el llamado que Dios me ha entregado. A pesar que a las personas no les convenga, a pesar que las personas digan lo que digan, yo tengo que seguir predicando. Yo tengo que seguir enseñando. Yo tengo que seguir trabajando. Yo tengo que seguir con la vida que Dios me ha entregado. Vamos a leer el versículo 50. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había ¿qué? Cesado. Ya Moisés había terminado. Digo, Señor, presente capitán, ya terminé de orar y estoy acá para seguir mis órdenes. A pesar que diga lo que diga la gente, lo que exprese la gente afuera, usted y yo fuimos llamados a orar por ellos y a continuar con el llamado que Dios nos ha entregado. Porque si nosotros póngase a pensar, Aarón, que Aarón se fuera a quedar viendo los muertos.
Se aflige. Se aflige. Y hay muchas circunstancias afuera que nos afligen, ¿sí o no? Hay muchas cosas que vemos afuera que nos afligen y a veces queremos tirar la toalla. A veces cuando estoy haciendo un altar de familiar, uno ve la actitud de la gente y a veces uno quisiera como renunciar. Uno dice, pero Señor, no están valorando lo que tú estás haciendo. A veces la gente no valora lo que Dios ha entregado. No valora. Y a veces esas posturas a nosotros como sacerdotes nos afligen. Lo hablo a mi vida, a mí eso me aflige mucho. Pero recuerdo quién me ha llamado y recuerdo quién me colocó. Y digo, Señor, aquí estoy y seguiré predicando a donde tú quieras llevarme. A pesar que la gente valore o no valore lo que Dios ha puesto acá, hay que seguir avanzando, porque el mundo se sigue matando, el mundo se sigue perdiendo, hay mortandad y nosotros debemos que continuar siguiendo el llamado que Dios nos ha entregado. Hay unos que se quedaron en la crítica y dejaron de predicar. Hay unos que se quedaron en la murmuración y dejaron de anunciar el mensaje, dejaron de entrar al tabernáculo de reunión y dejaron de ofrecer oración, incienso para el pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Nosotros debemos continuar. Por favor, acompáñame a Mateo capítulo 5, porque de Jesús que aprendo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 43, por favor. Mateo 5, 43. Y el 44 también. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Y qué dice? Y orad por los que ultrajan y os persiguen. Mire, nadie le quería quitar el puesto a Moisés. Se lo quería quitar aquí en Aarón. Y ellos no estaban de acuerdo con la autoridad de Moisés en muchas cosas, pero Coré iba por el puesto de Aarón. ¿Qué puedo reflexionar yo de esto? Números capítulo 16, versículo 10. Dice, Números capítulo 16, versículo 10. Vamos a ver el versículo 11. Versículo 10 no, versículo 11, por favor. Por tanto, tú y todo tu séquito, yo lo leí así, sois los que os juntáis contra Jehová. ¿Contra quién? Contra Jehová. Ellos pensaban que lo estaban haciendo contra Moisés o contra Aarón. Pues Aarón, ¿qué es para que tú contra él murmures? Mire que Aarón ni siquiera habló nada. Moisés representa al Espíritu Santo de Dios en este contexto. Y Aarón representa lo que hizo Jesús, sacerdote. Tú y yo no podemos defender, justificarnos. Dejemos que el Espíritu Santo pelee por nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo haga las cosas por nosotros. Aarón solamente obedecía. Tú y yo como siervos de Dios dejemos dejar que Él nos defienda. Aarón no dijo ni una sola palabra, solamente él obedecía a la autoridad. A él le dijeron, Aarón, mañana tú vas a entrar con 250 hombres. Y Aarón dijo, bueno, no hay problema. Mañana nos vemos entonces.
Aarón dijo, ¿y por qué? ¿Quién me ha quitado el puesto? A ver, de que yo soy el sacerdote de Dios. ¿Cómo así, Moisés? ¿Cómo fue el trato? El trato que tenemos nosotros dos, ¿qué? Aarón dijo, bueno, listo, ok. Si mañana ahí esos hombres van a entrar a ofrecer incienso, pues vamos. Si usted dice que vaya, pues yo voy. Tú y yo tenemos que seguir obedeciendo a nuestras autoridades. A pesar que haya gente que quiera tumbar el ministerio y quiera tomar lo que Dios nos ha entregado. Porque Dios honra esa actitud. Porque al final de cuentas, tú y yo somos humanos. Tú y yo, por eso le dijo Moisés, él es un hombre cualquiera. Y el problema no es con él, el problema que ustedes están metiendo es con Dios que lo puso ahí. Es el problema que ustedes ahorita están tomando. La gente piensa que se está metiendo conmigo, o la gente piensa que se está metiendo con ustedes. Dios nunca va a permitir eso. El que se meta con uno de sus siervos se meterá con el Dios mismo. Y si Él me defiende, si papá me defiende, ¿yo para qué me voy a defender? Yo vivo tranquilo. Y vivo tranquilo y obedeciendo a lo que Él me diga. Si el Señor ve allá, yo voy allá. Póngase a pensar a Aarón al lado de ese poconón de gente ahí. Mira, ¿viste quién se cree? Y eran hombres duchos, ¿no? Hombres más preparados que Aarón. Dice que hombres diestros y hombres de alto renombre. Y al lado de Aarón yo creo que lo miraban sobre el hombro. Y Aarón dijo, hola muchachos, ¿cómo está? ¿Están listos para ofrecer incienso? Lo que no les conté a ustedes ahorita a traer esta historia es que cuando Dios abrió la tierra y se tragó ese poco de gente, salió fuego del altar de Dios y quemó a todos esos 250 hombres, los quemó. Y Aarón, que estaba ahí, pasó candela por medio de él y Aarón cerró los ojitos, yo creo, y todos cayeron muerticos y el único que quedó vivo fue Aarón. Al final de cuentas, a través del tiempo, se va a saber a quién Dios llamó. Dice Jesús, por los frutos los conoceréis. Usted y yo sigamos obedeciendo. Sigamos lo que nos enseñó Jesús. Sigamos orando por aquellos que nos ultrajan, por aquellos que hablan mal de nosotros, por aquellos que nos maldicen. Ese es nuestro llamado en ese tiempo de oración. No prestarle atención a esas palabras, sino orar por ellos. Esteban, cuando lo estaban apedreando, Esteban dijo, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Él estaba orando. Jesús, cuando estaba en la cruz, también le dijo, Señor, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Tú y yo debemos orar para que Dios tenga misericordia de todos aquellos que no se meten con nosotros, se meten por lo que Dios ha hablado antes de la fundación del mundo. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, por favor, y vamos a Judas, verso 20. Judas, verso 20. Quiero leer hasta el verso 23. Dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, ¿qué hay que hacer? Convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y otros tened misericordia con temor. Dejémoslo hasta ahí. Cierra tus ojos. A través de este pasaje, Jesús, mi llamado y el llamado de esta iglesia es que sigamos creciendo, es que sigamos creyendo, es que sigamos orando, es que sigamos conservados, es que sigamos amando, que sigamos esperando y que sigamos predicando. Porque ese fue el llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros.
ten misericordia de aquellos que piensan que es por nosotros, que piensa que es por nuestra voluntad y no entiende que nosotros estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Juan el Bautista le preguntaron si el ministerio de Jesús era del cielo o de la tierra, y Juan el Bautista le dijo: nadie puede dar algo, nadie puede hacer algo si no fuera dado del cielo. Y si fue dado del cielo, ¿quién soy yo para contradecirlo? Eso también lo dijo Gamaliel. Padre, queremos apoyarnos los unos a los otros. Oramos por los ministerios, por las iglesias que están a nuestro alrededor. Oramos, Señor, para que tú sigas levantando pastores, para que tú sigas levantando más sacerdotes. Oramos, Señor, para que sigan alcanzando más familias. Oramos, Señor, para que tu palabra se siga extendiendo y seas tú bendiciéndolos por la labor y la tarea que tú haces. El apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia y dice: Apolos y todos los servidores somos siervos de Cristo, y cada uno va a tener su recompensa. Y creemos, Señor, que el más importante eres tú, Jesús. No es el nombre de una denominación, no es el nombre de una estructura. El más importante eres tú, Jesús. Y nosotros fuimos llamados a llevar a esta generación que se está muriendo a orar para que tú tengas misericordia. Basta ya de peleas, basta ya, Señor, de estar mirando a otros. Ahora hay que ocuparnos del llamado que Dios nos ha entregado y comenzarlo a hacerlo eficientemente. Basta ya de mirarlo como lo hacen los demás. Es tiempo de enfocarnos de lo que Dios nos ha entregado para comenzar a ser excelentes en todas las áreas, porque un día tú premiarás a aquellos que lo hicieron de esa buena forma. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos.